Bienvenidos a este vídeo. Vamos a realizar un ejercicio para calcular la distancia mínima entre dos puntos aplicando el algoritmo de Dijkstra. Este es el ejercicio, el grafo, es decir, dada la siguiente red donde se muestran las distancias entre los nodos en kilómetros, se quiere determinar la ruta más corta entre el origen, este de aquí, y el destino. ¿Cómo vamos a hacerlo? Como ya hemos avanzado, aplicaremos el algoritmo de Dijkstra entre el origen y el destino. Para ello vamos a necesitar el grafo y una matriz cuadrada que contenga todos los vértices del grafo, y al ser cuadrada, pues como tenemos 9 vértices, tendremos 9 pasos. ¿Qué vamos a determinar en cada una de esas casillas? Pues en primer lugar la distancia medida desde este punto hasta el vértice desde el que se mide. Como hemos comentado, el origen de este recorrido inicia en el punto O. Entonces, hay 0 kilómetros del punto O a O. Es decir, pasa a ser una etiqueta definitiva, es nuestro primer paso que vamos a dar y por tanto ya no lo vamos a poder utilizar más, lo completamos todo con asteriscos. Para poder seguir avanzando, tenemos que fijarnos en los vértices adyacentes al punto de origen, es decir, desde el origen vamos a poder ir a A, vamos a poder ir a B y vamos a poder ir a C. Si decidimos ir a A, la distancia son 6 y el punto desde el que se mide es el origen. Si decidimos ir a B, la distancia es 7, medida desde el origen. Y al igual que en C, también serían 7 kilómetros medidos desde el origen. Ya no podemos ir a más lugares desde el origen, es decir, todos estos puntos no son directamente comunicables desde el origen. Por lo tanto, lo marcamos con unas rayas. ¿Cuál va a ser de estos el punto que más nos interese? Pues obviamente el que menor distancia tenga y por ello pasa al segundo paso. Lo marcamos como definitivo y ya no lo vamos a poder utilizar más. El recorrido que más nos compensa hacer es el de la mínima distancia. Es decir, desaparecen los puntos anteriores que ya están analizados y estaban hechos desde el origen. Como hemos decidido que la distancia que más nos conviene determinar es la de 6 kilómetros, ahora mismo nos encontramos en el punto A y tenemos que ver los vértices adyacentes a él y podríamos ir tanto a B como a D. Analizamos estos puntos y a B, como ya habíamos visto antes, podemos ir tanto desde el origen como desde A. Si vamos desde el origen son 7, si vamos desde A serían 6 más 2, 8. Obviamente nos compensa ir directamente desde el origen, por lo que descartamos la opción de ir desde A. El siguiente vértice sería D, que tiene una distancia de 4 desde A, es decir, 6 más 4 son 10 medido desde A. ¿Por qué hemos marcado esta línea aquí en azul? Porque ya no podemos ir ya no tenemos más vértices adyacentes desde A, solamente estarían B y D, pero el C todavía tenemos ahí una distancia que tenemos que seguir trabajando con ella, por lo que pasa también al siguiente punto. Ya no, como hemos comentado antes, no tenemos más vértices adyacentes, por lo que estos puntos hasta ahora en el paso 2 no son evaluados. De estos dos puntos de mínima distancia decidimos, pues por ir en orden, que B va a ser el siguiente paso que tiene la mínima distancia. Por tanto, B desde el origen, como bien marca su etiqueta, que ha pasado a ser definitiva y ya no podemos utilizarlo más. Vamos a analizar los vértices adyacentes desde B, que es el último punto que hemos analizado. Los adyacentes son C, D y E. Si decidimos ir a C, antes también lo habíamos evaluado desde el origen, que eran 7, como tenemos marcado aquí, y también podemos ir a B,
que la distancia sería mayor serían 8 y por tanto nos va a compensar quedarnos con la inicial, que es 7. Si evaluamos el siguiente punto, es D, podemos ir por dos vías, tanto A, que ya estaba evaluado, como por B, que serían 7 más 3, 10, desde B. En este caso tenemos un empate, ya veremos después cómo lo trabajaremos. Y por último nos quedaría el vértice E, que si decidimos ir a él desde B, tendríamos 11 kilómetros medidos desde B. De las opciones que tenemos, la mínima es la de C, es decir, pasa a ser una etiqueta definitiva, ya no se puede utilizar más y vamos a analizar los vértices adyacentes desde C. En este caso desde C serían B y E los caminos que podemos hacer, pero como B ya está como paso definitivo, se deja de evaluar y nos centramos únicamente en E. La distancia desde E serían 10, medida desde C, como la teníamos medida desde B y eran 11, nos va a convenir quedarnos con la más baja, que es desde C, es decir, pasa a ser definitiva medida desde C. Para poder pasar al paso siguiente, lo que nos sucede aquí es que no podemos ir directamente al vértice D desde el que estamos evaluando, que en este caso es C, pero tenemos ahí una distancia mínima que no podemos olvidarla, por lo que, como se ha marcado aquí, no están asteriscos, no es definitiva y tenemos que seguir evaluándola. Ya no tenemos más vértices que evaluar en este paso 4 y por tanto pasan a ser definitivas las mínimas distancias, que como veis es desde A, desde B y desde C, y todas ellas miden 10. Por ir por orden y no digamos complicar un poco los cálculos, nos vamos a centrar primero medirlo desde D y luego pasaremos a C. Es decir, le quitamos la etiqueta definitiva, vemos cuáles son sus vértices adyacentes, que desde D serían tanto E como G como H. Si lo hacemos desde E, la distancia es mayor, pasa a ser 13D, no nos va a interesar, nos vamos a quedar en llegar al vértice E desde C, como ya teníamos, que eran 10 kilómetros. Si evaluamos el G, pues tenemos 16 kilómetros medidos desde D. Y por último, H serían 14 desde D. Ya no podemos evaluar más pasos en este punto, por lo que lo indicamos con estas rayas. Como habíamos marcado previamente, desde E nos interesaba ir desde C, con 10 kilómetros estaban igualados, por lo que es una etiqueta definitiva y no lo usamos más. Y desde E, desde este vértice, podemos ir tanto a F como a G. Si vamos a F serían 15 medidos desde E. Si vamos a G, teníamos en el paso anterior que ya eran 16 desde D, lo mantenemos, y la nueva distancia serían 19 desde E, que no nos va a interesar. Y además este punto, como no está marcado como definitivo, porque no tenemos asteriscos, tenemos que seguir manteniéndolo y ya no podemos analizar más vértices. En el siguiente paso volvemos a elegir la distancia mínima, que en este caso es desde H, son 14 y es desde D, es decir, pasa a ser definitivo, lo marcamos como etiqueta definitiva y ya no lo podemos volver a utilizar. Nuevamente el procedimiento sería analizar los vértices adyacentes, que son tanto G como T. Si vamos a G, la distancia van a ser 15, desde H obviamente, y si vamos a T, la distancia van a ser 20 desde H. Nuevamente este de aquí no lo podemos olvidar, por lo que volvemos a copiarlo en el paso siguiente. ¿Con qué nos encontramos? Volvemos a tener ahí un empate. Lo que vamos a hacer va a ser marcarlos como definitivos y desde H tomamos el vértice adyacente, que son tanto G como T.
Si vamos al destino, a T, que es nuestro propósito inicial del ejercicio, la distancia serían 20 medidos desde H. También si lo calculamos desde F, como estábamos calculando los dos puntos a la par, pasarían a ser 21 medido desde F. Lo añadimos también aquí. Y por último, si lo hacemos desde G, pasarían a ser 22. Nos va a interesar la distancia mínima, que es 20 medido desde H, y ya habríamos llegado a nuestro destino aplicando la mínima distancia, que serían 20 kilómetros. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que para seguir el camino más corto tenemos dos opciones, es decir, tendríamos que partir desde el destino, coger la mínima distancia e ir hacia atrás, es decir, vamos a volver a la anterior. Cogemos la distancia, vemos desde donde partimos, que es el destino, y tenemos que ir fijándonos en las etiquetas definitivas desde qué casilla venimos. Es decir, venimos desde la H, es decir, vamos a la H, en la H, que es esta de aquí, venimos desde la D, vamos a la D, en la D, que es su etiqueta definitiva, podríamos venir tanto de A como de B, es decir, podemos venir o por aquí o por aquí. Se nos han abierto dos caminos definitivos y tanto A como B venían desde el origen. Por eso hemos marcado que son dos opciones, las dos son 20 kilómetros. La primera opción sería venir desde A. Siempre, como hemos visto anteriormente, hay que ir fijándose en las casillas. Esta sería su tabla de etiquetas definitivas. Y la segunda opción sería ir por la ramificación de arriba, que viene desde B, con sus etiquetas definitivas. Espero que os haya gustado este vídeo. Gracias.